Muy buenas noches de nuevo con todos vosotros. Viernes, 1001, Información TV. Les hacemos compañía y arranca fin de semana. Hoy conversamos con uno de los mejores oftalmólogos del mundo, autor de cientos de publicaciones científicas. Vamos a conversar esta noche, enseguida, en unos instantes, con Jorge Alío. Y también les contamos todo de un evento muy especial donde moda y solidaridad fueron de la mano. Manuel Puig y APSA. Estos son los temas de hoy, así que comenzamos. Y ahora sí, como les decía hace unos instantes, recibimos en el plató de 1001 a Jorge Alío. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ana. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Es muy complicado que Jorge Alío venga con nosotros porque tiene una agenda. De verdad que esta entrevista está concertada desde los importantes prácticamente. O sea que sí que es verdad que... Bueno, pero se hace con mucho gusto. Sí, bueno, y te recibimos encantadísimos. Muchas gracias. No, has recibido muchísimos premios y como... decía el último, ¿no? El de los importantes. Efectivamente, sí, pues ha sido un honor porque este es un premio, una distinción muy especial porque es de una ciudad a la cual vine a vivir, con la cual no tenía ninguna relación y en la que finalmente pues que te den este reconocimiento por el diario Información, que es el que informa a toda la población alicantina, pues de alguna manera te hace hijo de Alicante adoptivo. O sea que me siento más alicantino o alicantino gracias a la información. De verdad, muchas gracias. Porque eres muy alicantino, pero naciste en Caracas. Efectivamente, soy algo atípico, soy un español atípico, pero que sí, he pasado por motivos y circunstancias diversas familiares, pues por etapas de vida que me han llevado a estar fuera de España y parece que esa tradición continúa porque estoy un tiempo importante de mi vida profesional y personal fuera del país también. Jorge, ¿cómo llegaste a España? Bueno, yo llegué a España, mi familia lo primero es catalana por parte de mi padre, catalana de mucha antigüedad y finalmente en un momento dado de la historia de España, donde las guerras carlistas pues partieron del país, mi familia que era monárquica tradicionalista catalana, pues tiene que marcharse de España. Entonces ahí empieza un periplo por el cual yo acabo naciendo en Caracas, mi familia ya tenía lógicamente pues raíces en España, las mantuvo y a la edad de 7 años pues mi familia decidió, siendo el mayor de mi casa, que debía de educarme como español en Madrid y me enviaron de Madrid, que es donde estaba la familia de mi madre, que eran aragoneses y por tanto pues he pasado una infancia bastante curiosa y complicada en ese aspecto. Una infancia bastante curiosa y un dato biográfico muy curioso que no has contado antes y que vas a contar hoy aquí y que me lo acabas de confesar justo antes de empezar. Me he quedado con la boca abierta. O sea, y es esa anécdota del Segadors, ¿no? El himno nacional de Cataluña. El himno nacional de Cataluña, el Segadors lo escribió mi tío tatarabuelo, Francesc Alío i Brea, que lo hizo como un himno dedicado al Sarrial. Sarrial es donde estaba ubicada mi familia, en Tarragona, y era una familia tradicionalista, monárquica, catalana, o sea que nada separatista, nada independentista, lo que amaban era su tierra y una manera de ensalzar los valores de su tierra era hacer este himno que era un himno popular al cual le puso letra y lo hizo el himno, o digamos la canción de las fiestas de Sarrial. Y de ahí pues a toda la evolución que ha tenido después, pues puedo decirte, Ana, que es un invento completo. O sea, nunca el Sarrial fue un himno a la separación de los españoles. Jamás se pensó que fuera para individualizar una cultura, sino para integrar y ensalzar una cultura española. Y te lo dice alguien que sigue teniendo esas convicciones, porque yo sigo siendo monárquico y tradicionalista y creo en España, por supuesto. Y creo que ese es un magnífico himno para ensalzar los valores de una tierra que es española desde siempre y que es catalana también desde siempre. Es curioso, ¿eh? Yo creo que no, bueno, confesabas que no lo habías contado hasta ahora. Cierto. Y bueno, llegaste a España, llegaste a Madrid para estudiar. ¿Y por qué medicina? ¿Por qué te decantaste por la medicina? ¿Por qué los ojos? Bien, bueno, en mi familia nunca ha habido una tradición médica y ni nunca entendieron que yo quisiera hacer medicina. De hecho, me intentaron quitar de la cabeza en muchas ocasiones, porque tenía muchas facilidades para hacer otras carreras y tal vez la moda de la época, hablamos de los años 60, 70, pues era estudiar las carreras de ingeniería. Este era un momento de desarrollo en España y los ingenieros eran los líderes y los que más brillaban. Yo empecé a decir que quería ser médico y esto jamás te puedo decir por qué, pero algo movió mi sensibilidad
edad espontáneamente, que era de 4 años, y consta además, que lo contaba mi madre, y vamos, lo sabe la gente, que empecé a decir que yo quería ser médico para ayudar a mis compañeros que se caían y que tenían problemas. Entonces, desde esa temprana edad, pues orienté mi vida pues hacia los estudios de ciencias, después las ciencias médicas y finalmente pues a medicina, lo cual hice con absoluto convencimiento, entrega y dedicación y pasión, porque es lo que me gusta más hacer, practicar mi profesión. Vamos, que tus padres en casa intentaron, ¿no?, quitarte un poco de la cabeza la idea de estudiar medicina, Sí, sí. que te decantaras más por la ingeniería. Pero tus padres, ¿tu padre a qué se dedicaba, tu madre? Pues mi padre era profesor de filosofía. Mi padre era profesor, era docente, por lo tanto yo la vocación docente que siempre tuve también se la debo a él. Y finalmente pues mi padre era un hombre abierto de ideas, un hombre de gran cultura y que no tenía antecedentes familiares de medicina, pero sí los tenía de derecho y de tipo cultural, y él era profesor y se hizo finalmente profesor de educación especial. Estaba convencido de que la manera de ayudar a los chicos era ayudar a los más difíciles, y curiosamente era una manera de ser médico de las letras, yo creo. O sea que fíjate que igual en la cabeza de mi padre había una larva médica que él incluso a lo mejor quiso cultivar alguna vez, nunca lo dijo, pero él era docente terapéutico, profesor de filosofía y finalmente profesor de educación especial, y fundó el Centro Nacional Princesa Sofía de Madrid, dedicado a los minusválidos de tipo psicológico y con problemas de comportamiento. Pues tu padre seguramente tenía un médico dentro. Yo pienso que sí, era un médico docente sin saberlo, sí, sí. Pienso yo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, yo heredé de él sin duda la dedicación docente. Yo siempre he orientado mi vida hacia la medicina, pero también hacia la carrera docente. Y siempre he estado en los estudios universitarios. De hecho, la venida mía a Alicante fue por eso, puesto que yo no tenía ningún antecedente ni familiar, ni personal, ni de vocación por hobbies en Alicante, y saqué las oposiciones que se convocaban de la Universidad de Alicante. Y me podía haber presentado a las de Badajoz o a las de otras poblaciones, pero en ese momento fue la que se convocó y la saqué. Entonces vine aquí pues porque me tocaba por mi vida académica, y me quedé aquí porque al final me convenció el lugar y me convenció lo que es la proyección histórica de Alicante, porque creo que por aquí está pasando la historia. Tal vez no nos demos cuenta, pero la demografía, la evolución social que tenemos, el futuro de España pasa por el Mediterráneo. Dices que al final te convenció. Intuyo que al principio no estabas muy convencido, no te encantó, ¿no? No, era una oportunidad académica, pero no era una elección personal. De hecho, yo siempre he vivido en zonas frías de España. Salamanca fue la ciudad donde yo estaba de profesor cuando vine aquí, y viví en Baltimore, en Estados Unidos, y nunca me planteaba ni de veraneo venir por el sur, me iba al norte. Ni de veraneo. Ni de veraneo, nada. Y vine aquí pues con poco convencimiento, pero que era una oportunidad académica y yo me debo a mi vocación, y por tanto vine, y fue aquí donde vi las diferencias que había entre lo que era la medicina académica de una universidad clásica como la Universidad de Salamanca, la más antigua de Europa y la más antigua de España, con Bolonia en Europa, con una universidad de última creación donde realmente había y estaba todo por hacer. Entonces yo vi claramente que mientras podía seguir los cauces de la historia y disfrutar de ella además, en una ciudad como Salamanca podías crear la historia del sitio donde estabas estando en Alicante, y me quedé en Alicante. Y ahora no la cambiarías por nada, ¿no? No, yo soy un firme convencido de Alicante en todo. Creo que no se le han dado a Alicante las oportunidades políticas, sociales y tal vez económicas que hubiera tenido de tener otro tipo de atención, pero Alicante tiene creatividad, tiene industria histórica, tiene una gran cultura empresarial y de creatividad. Es una población proactiva, y además se están viniendo aquí 7 millones de personas de Europa y de otros países al año, y eso es algo que hay que explotar. O sea, yo creo que es una de las provincias más cosmopolitas de España, sin que aquí tal vez nos demos cuenta y tal vez no nos haya promovido lo suficiente para algo más que sea el turismo. Todo lo que dices estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que tenemos un problema los alicantinos, y es que no nos lo terminamos de creer, ¿no? Cierto. El alicantino es muy descreído de sí mismo y no tiene raíces sociales en su ciudad en general. Yo creo que contribuye también que la mayoría de los que hemos venido fruto de esta emigración interior, o inmigración en este caso, como yo, pues hemos traído pues un trocito de personalidad profesional, o de cultura, o de saber hacer, o de modo de vivir que ha hecho que esto sea pues un pandemonium. Hay muchas cosas, pero la cultura alicantina se ha diluido mucho, tal vez porque no se la quería el propio alicantino. En otras partes de España tú vas a integrarte en la cultura donde vas. Aquí
traes tu cultura e integras a los alicantinos, lo cual es muy curioso, pero también habla de lo abierta que es esta zona. O sea, yo no creo que sea un dato negativo, tal vez sea un dato positivo. Yo lo comparo mucho con California. En California llegaron con los carromatos y es la sexta potencia mundial. Yo creo que Alicante tiene capacidad de ser una potencia dentro de España, si se lo cree, lo cultiva y le ayudan un poquito, porque no nos han ayudado lo suficiente, yo creo, los políticos hasta ahora. ¿Y por qué los ojos? ¿Por qué oftalmología? Bien, pues también es una casualidad de la vida. Yo estaba en la idea de hacer neurología o neurociencias y saqué una beca de la Asociación Americana de Medicina, estando yo en quinto de carrera en Madrid, estoy en la Complutense de Madrid, y eso me llevó a Texas, donde tuve ocasión, dentro del hospital en el que estaba, de conocer a un oftalmólogo que se dedicaba a la neurooftalmología, que es una parcelita de mi especialidad. Y este oftalmólogo pues era muy amante de la cultura española, que en Texas se conoce bastante, pero es mexicana, no es tanto española, y yo le descubrí la cultura española no mexicana, lo cual le llamó mucha atención y se hizo muy amigo mío, y ahí es donde descubrí lo que era la oftalmología, porque yo la había estudiado ya y me había gustado, pero no como para dedicarme a ella. Es una parcela pequeña de la medicina, pero ahí vi las posibilidades que tenía de ser un todo, porque en la oftalmología vas desde el diagnóstico hasta las pruebas exploratorias específicas, hasta el tratamiento médico y finalmente hasta la cirugía, y hay una investigación que lleva a que la gente vea. O sea, no solamente practicas para que la gente vea, sino tienes capacidad de investigar para que la gente use su visión mejor a través de recursos que tú puedes aplicar. Y eso no pasa en otras especialidades donde las neurociencias son neurocientíficos que no ven ningún paciente casi nunca, y los neurólogos ven pacientes y tienen poca capacidad de investigación, puesto que no están integradas de un modo tan directa la translacionalidad, lo que es el paso de la ciencia básica y la creación a la aplicación, y en la oftalmología lo tenemos muy próximo todo. Precisamente mientras conversamos contigo, Jorge, vemos imágenes del hospital en Mauritania. Has ayudado a muchísimas personas. ¿A cuántas personas habrás intervenido a lo largo de todos estos años? A más de 50.000 personas. Más de 50.000. Sí. Y muchísimas de ellas han podido ver gracias a tu buen hacer, ¿no? Tendrás miles de anécdotas, pero a mí me gustaría que compartieras pues, algún momento especial que hayas vivido a lo largo de todos estos años y que recuerdes con especial cariño. Mira, son muchas y muy importantes en lo personal. Siempre te diría que son más impactantes las que ocurren en niños o en personas jóvenes, donde ves el impacto que ha causado en su vida, porque te lo imaginas y luego lo ves. Hay pacientes que he visto hasta 25 años después de haber sido capaz de contribuir a su visión, y he visto la capacidad y el enorme impacto positivo en su vida que he tenido, y eso es tremendo. El más reciente, te lo digo porque es de hace escasamente un mes, es un niño con una malformación ocular muy grave, que es la aniridia congénita. Son niños que nacen sin iris y como consecuencia de ello ven muy mal, están deslumbrados y hacen su vida de un modo pues muy limitado. Entonces este niño no solamente no tenía iris, sino que también tenía un estrabismo, tenía una catarata y estaba abandonado pues por tener un pronóstico muy malo. Le pude operar y finalmente nosotros desarrollamos hace relativamente poco tiempo una técnica en la cual podemos recrear el iris y su color, es decir, cambiar el color del iris, y este niño que no tenía iris, pues le acabamos poniendo el iris del color de su padre, que su padre, y hablo de una familia árabe, una familia de Abu Dhabi, el rasgo familiar pesa mucho en las familias árabes porque es el rasgo que lleva al reconocimiento. Es el hijo de su padre, el hijo de quien ha dado la vida. Parece magia esto, pues fue algo que de verdad ha sido mágico, pero sobre todo el impacto emocional en la familia fue inmenso y en mí también. Desde luego, no solamente darle la vida, darle la capacidad de ver, darle la capacidad de demostrar que era el hijo de su padre. Eso no tuve conciencia de lo que había hecho hasta que vi la emoción familiar. Jorge, y con tanto viaje, con tanto trabajo, con tanto libro, ¿tienes tiempo libre? Muy poco. Muy poco, ¿verdad? Tengo de casi todo menos tiempo. y si lo tengo, me lo gasto. Sí. El tiempo es un problema. Tengo cosas que hacer siempre, sí, pero es verdad que es un privilegio también. O sea, el uso del tiempo yo creo que es exhaustivo. Podemos perder de casi todo y casi todo lo recuperas o puedes recuperar, pero el tiempo no vuelve nunca más. Entonces, perder el tiempo no lo puedes perder. Hay que aprovecharlo en lo familiar, en lo profesional, en lo personal, y todo menos aburrirse de ninguna manera. ¿Y
¿Qué es lo que menos te aburre? O sea, en tu tiempo libre, ¿qué hace Jorge Alío? Bueno, pues estar con la familia, que es lo que debo de hacer, que estoy no todo lo que debiera con ellos. Tengo 4 nietos y les veo pocas veces y me lo reprocho mucho y lo siento mucho también, pero la familia es el núcleo de donde salimos y es donde más y más me siento vinculado después de las horas de trabajo. Y mezclas el trabajo con la familia y al final lo mezclas tanto que los hijos te salen médicos también, que he tenido esa suerte, parte de ellos, y además con la pasión que yo creo que siento yo por lo que hago, con lo cual yo creo que al final es todo un uno, vivimos integrados con nuestro trabajo, con la pasión que nos da, la llevamos a casa, en la casa nos apoyan en ello y finalmente se apasionan ellos también. María, mi esposa, me ayuda muchísimo y lleva de hecho la fundación en Mauritania. Está haciendo una labor estupenda, María. Mi hijo mayor es oftalmólogo y se llama como yo, está con ejercicio aquí en Alicante. Mi segundo hijo varón está estudiando medicina, veremos lo que quiere hacer. Y mis hijos pues tienen una gran proyección personal. Yo no soy médico, una es economista, la otra es abogada, pero tienen ese gusto por el amor a la dedicación a los demás y ayudar. ¿Practicas algún deporte? Sí, aparte de en tu tiempo libre de estar con la familia. Pues sí, siempre, porque además desde pequeño lo he hecho. Mi padre fue olímpico, curiosamente. ¿Ah, sí? ¿También? En Berlín, además. Una época bien complicada. Era nadador y entonces yo desde muy pequeño me he dedicado a nadar y me gusta mucho nadar y hago deportes atléticos. Soy mal deportista de equipo, no porque no me guste, sino porque no tengo tiempo para estar en las horas que todos nos viene bien para jugar un partido de fútbol. Yo tengo que practicar deportes solo contra mí mismo, contra retos que me planteo. Soy, por tanto, de deportes atléticos y de natación, pues la que más me gusta. ¿De natación nadas mucho? Nado en verano, desde luego, y en el invierno hago deportes atléticos y medio fondo sobre todo. ¿Travesías y...? Travesías hago distancia, hago nado de distancia y no de tiempo porque no estoy ahora mismo en el nivel de entrenamiento que requiere una competición, pero la distancia es un reto que es el llegar a un sitio. Al final yo creo que se trata de llegar con los medios que tú tienes y tu medio es el bañador y lo que puedes hacer en el agua, nada más. Y por eso es muy atractiva la natación, es mucho porque requieres muy poquito y estás contigo mismo y los elementos. Bueno, no nos podemos olvidar de otra de tus grandes pasiones, que es el arte, porque claro, a ver, esto es sabido por todo el mundo, con ese certamen internacional de miradas, que no hay otro de estas características en el mundo. O sea, que ahí ya intuimos que el arte, la pintura, tiene un papel importante en tu vida, Jorge. Pues sí, bueno, yo me gustaba siempre el arte mucho y en la carrera de medicina, que no tenía dinero yo para costearme y me gustaba viajar, pues me hice guía turístico. Eso es una anécdota también que te cuento. ¿Te hiciste? Me hice guía turístico de Madrid y luego fui guía turístico. ¿Con cuántos años te hiciste guía turístico? Pues tenía 20 años. ¿Con 20 años? Sí, y entonces con eso pude enseñar los museos de Madrid, de Segovia, de Toledo y finalmente Andalucía también. Y bueno, pues ahí cultivé una pasión que tuve y finalmente pues yo soy coleccionista de arte, comprador compulsivo de arte al precio que pueda pagar, pero tengo una coleccioncita que no está mal y que disfruto yo con mi familia. Ay, Jorge, nos quedamos sin tiempo. Esto da para un programa entero, para un libro autobiográfico. Bueno, no creo, pero vamos, es curiosa mi vida un poquito. Sí, absolutamente. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes les digo que nos vamos a publicidad y continuamos enseguida aquí en 1001 contándoles más cosas.